Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para la serie GL Poison Slow. Termina tu desayuno y toma tu medicina. ¿Puedes ponerme una inyección en su lugar, Pre? Odia tomar pastillas. Se siente como si fuera a fallecer, dijo Pa. Su rostro mostraba genuina angustia ante la idea de tragar las pastillas. Tienes que aceptarlo aunque no te guste. ¿No has oído el dicho? Una pastilla es difícil de tragar. He oído eso desde que era niña, Pre. Mi madre lo dijo tantas veces que lo recuerdo de memoria. Entonces, si sabes, tragar una pastilla no es muy difícil. La doctora Pre dedicó una dulce sonrisa a la actriz, pero ella todavía parecía preocupada. Parecía que a ella realmente no le gustaba tomar pastillas, ya que se negó a quitarle el medicamento de la mano a la doctora. No es difícil, pero sí es amargo. Siento que falleceré cada vez que tomo algo. Entonces inténtalo. La doctora necesitaba saber si vas a fallecer por tomar medicamentos. Parecía como si estuviera convenciendo a un niño para que tomara una medicina amarga. Y ese niño era una mujer ya adulta, no un niño. Doctora, es muy amargo. Amargo no, tienes que aceptarlo. ¿Estaba realmente desempeñando ahora el papel de doctora con un paciente? Y la hermosa paciente lanzó miradas suplicantes. ¿Puedes triturar la pastilla y disolverla en agua, Pre? ¿Como un niño? Realmente no puedo tomar pastillas, pero si me alimentas como en las películas tal vez lo acepte. La aero alimenta la heroína, y no será amargo, porque tu boca es dulce. Parece que tu dolor de cabeza se ha ido, ya que puedes jugar en este momento. Solo estoy bromeando, por favor, tritura la pastilla por mí, Brain. La bella doctora no respondió al ruego de la actriz y se dirigió a la cenicera de la cocina para triturar la pastilla y disolverla en agua para que la paciente pudiera tomarla. La doctora Brain observó a la actriz tomar la pastilla triturada con una mezcla de diversión y simpatía. La actriz hizo una mueca, como si la obligara a comer algo que odiaba. En realidad, las tabletas trituradas mezcladas con agua solían ser más amargas que las tabletas enteras. ¿Amargo? Siento que voy a fallecer. Las pastillas te dan ganas de fallecer, entonces simplemente no vas a querer tomar medicamentos. No me gusta tomarlos, pero si me das de comer, tal vez lo tome. Hablar era una cosa, pero la actriz abrazó a la doctora por detrás y le dio un beso en las mejillas. Coloca la pastilla en la boca y bébelo con agua. Eso es muy malo. Seguro que voy a fallecer. Quizás sería mejor que lo hicieras. Pero si desaparezco llorarás y no me vas a extrañar. Pensarás en nuestras horas en la cama, dijo la joven. Y luego la doctora Brennan le pellizcó. Se puso roja por un momento mientras entraba en la habitación, dejando a Pac riéndose suavemente. Esa mañana había logrado hacer sonrojar a la doctora. Desearía que cada mañana fuera tan feliz, despertar juntos, desayunar juntos, conversar alegremente antes de ir a trabajar y luego regresar a dormir abrazadas. Ella era feliz ahora sin necesidad de alguna razón. En el futuro esperaba ser feliz sin que nada se interpusiera entre ellas. En el set de filmación estaba ocupada tratando de terminar la filmación antes de lo previsto. El único, el único problema fue la villana de la historia, que tenía una expresión en blanco cuando llegó al set. Un personal se apresuró a informarle que su gerente estaba esperándolo para verla. Pensó que su amiga entendería todo después de estar fuera de contacto durante casi 2 semanas, pero parecía que Ana no entendía que ella ya no era su manager. La sonrisa de la mujer que en secreto le gustaba, que le parecía linda, ya no surtía el mismo efecto. Ella no le devolvió la sonrisa ni caminó hacia la joven, dejando que la mujer que estaba embarazada de aproximadamente 2 meses cerca de ella. Pac, ¿qué sucede? Aunque ya no era su gerente y cliente, esa mujer seguía siendo su amiga y le deseaba buena suerte. ¿Dónde has estado, Pac? No pude contactar contigo. No regresaste a tu condominio. He estado ocupada filmando. Me estás evitando, porque ya no eres igual conmigo. El rostro de la ex manager antes adorable ahora mostraba desagrado. Nan, tienes una familia, deberías estar con tu familia. Solíamos estar juntas todo el tiempo. En ese momento no sabía cómo eras, ahora lo sé. La mirada tranquila de la actriz le transmitió a su ex manager que las cosas habían cambiado. Dejemos de hablar de pasado, sabes que no es lo mismo. La actriz intentó hablar tranquilamente con su antiguo amor, pero le pareció tonto. La ex empresaria sabía lo cómoda que era la vida con Pac a su lado. La idea de perderla nunca pasó por su mente, a pesar de que amaba al hombre con el cual planeaba casarse. No entiendo, solo sé que tienes que ser igual conmigo. Quise mal para que me trates de esta forma. No hiciste nada malo, pero las cosas ya no son iguales. Parecía que ella tenía la culpa de abrir los ojos y de ver las cosas con claridad, dándose cuenta de que realmente se preocupaba por ella y quien fingía preocuparse mientras conspiraba contra ella a sus espaldas.
Si no hice nada malo, entonces sé la misma conmigo, Pac. La que siempre fuiste indulgente conmigo. Ahora siento que no tengo a nadie. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la ex-manager, lo que hizo que Pac se diera la vuelta, pero no pude evitar abrazarla, ofreciéndole consuelo a la mujer que una vez amó en secreto. Después de todo, todavía eran amigas. ¿Qué pasó esta vez? Estaba cansada del drama de su amiga, pero aún así se preocupaba por ella y quería que fuera feliz con sus elecciones. Desapareciste, igual quiere volver con la doctora, se van a casar. ¿Qué tengo que hacer? Estoy tan cansada, no tengo a nadie a mi lado. ¿Y por qué quiere volver a casarse? No sé. Se aman mucho. Wag solo está esperando los resultados de la prueba de ADN. No hay manera de que la doctora vuelva a casarse con él. Pag inmediatamente la soltó del abrazo, sintiéndose dolida por la noticia. Se aman, pueden perdonarse unos a otros. Wang incluso dijo que la familia de la doctora acepta su pasado. No quiero quedarme con el bebé, incluso si lo hago, Wang no me va a amar. A Pag no le importaban los sollozos de su ex-manager, lo que más le preocupaba era que el hombre volviera a casarse con la doctora. Era imposible, la doctora estaba siempre a su vista, excepto cuando estaba trabajando. No hay manera de que la doctora vuelva a casarse con ese tipo. Se aman. ¿No lo entiendes? Pero yo sé todo. ¿Qué sabes? ¿De qué hablas? ¿Por qué hablas como si conocieras bien a la doctora? No fue solo una pregunta. La ex-manager miró con recelo el rostro de la bella actriz. ¿Cómo podía no saber que Pag conocía muy bien a esa doctora? Pero la pregunta era, ¿cuándo conoció Pag a la doctora? No es nada. Solo vete de aquí. Tengo que prepararme para la escena ahora. Te dije que te fueras de una vez, le dijo la joven. ¿Puedo seguir siendo tu manager personal? No es necesario. No quiero un manager en este momento. Lo siento. La actriz se alejó, pero el rostro de la ex-manager estaba lleno de ira, casi con ganas de gritar. Sentía que no tenía nadie. Nada iba como ella había planeado. El hombre que quería ni siquiera mencionó casarse con ella, y el bebé en su vientre no le servía ahora en ese momento. Se equivocó al permitirse quedar embarazada para convencer a un hombre para que se casara con ella, y ahora la mujer que le dio todo se alejaba lentamente. Esto la hizo aún más decidida a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quisiera, mientras el fuego de los celos ardía intensamente en su corazón. La doctora Preng acababa de regresar de sus visitas a los pacientes. Se detuvo brevemente cuando vio a un hombre que reconoció sentado bien en el departamento de cardiología. Pronto una enfermera le susurró que ese hombre había venido para un chequeo cardíaco y la había solicitado específicamente. Doctora, ¿va a tratar al paciente? Todo está bien, si me niego, podría manchar la reputación del hospital. Antes de entrar a la sala de exámenes, la doctora Preng miró al hombre que la estaba mirando. El hombre le sonrió, pero ella no le devolvió la sonrisa. Solo mantuvo una expresión neutral. Solía pensar que él tenía una sonrisa amable, pero ahora pensaba que era completamente falsa. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.